Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. Por estos días hay una oleada de arrepentimientos e indignación en Colombia. Y es que el país acaba de enterarse que Timochenko va a ser el candidato a la presidencia de las FARC y que en Senado y Cámara van a quedar varios altos cabecillas de esa guerrilla. Los que dijimos que había que votar no, que había que destruir ese acuerdo con las FARC, estamos confirmando lo que siempre supimos que iba a pasar. Los que fueron por el sí, pues están indignados, muchos se sienten engañados. Hoy vamos a hablar al respecto, vamos a resolver varias dudas. Nuestro invitado es Ricardo Urdaneta, él es abogado experto en procesos de arbitramiento. Y vamos a preguntarnos, por ejemplo, ¿es legal lo que está pasando en el país? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en términos de justicia internacional, cuando señores como Santrich vayan al Congreso sin haber pagado un solo día de cárcel? Pero además con Ricardo estaremos hablando de otro tema fundamental y es las FARC, con todo el poder que tienen, con todo el dinero que tiene y las armas, ¿lograrán más curules de las que ya Santos le regaló? Muchas dudas hay en Colombia y las estaremos hablando en este podcast. Ricardo, buenos días y de nuevo muchas gracias por estar con nosotros en el Pan Am Podcast. Muchas gracias por esta invitación nuevamente. Siempre es un placer esta oportunidad. Bueno, Ricardo, pues las FARC acaban de anunciar su lista al Senado y a Cámara. Bueno, por lo menos la lista de las 10 curules que tiene aseguradas, las que Santos le regaló. Y además acaba de decir que Timochenko será su candidato a la presidencia. Todo esto pues ha causado una gran conmoción en redes sociales, en grupos de víctimas y pues en general se ha visto bastante rechazo. Ahora, lo que muchos se preguntan y lo que uno se pregunta es, ¿esto es legal? ¿Esto se puede hacer? Porque es que no son guerrilleros rasos, digamos, sino que son cabecillas. Y ante la justicia internacional, ¿esto es viable? ¿Se puede hacer? ¿Estamos desamparados con esto que está haciendo Santos? Pues a ver, sobre si es legal o no es legal, es un área gris que es el mundo en el que nos movemos desde los acuerdos de La Habana y las teóricas implicaciones del acuerdo de La Habana y qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer, qué requiere modificación constitucional y qué no, qué requiere una ley específica y qué no. Entonces, digamos, así no sea legal, se vuelve legal a pupitrazos. Sería la primera consideración. Desde el punto de vista del derecho internacional, pues nada le impide a un delincuente realizar actividades paralelas a su delincuencia hasta que no lo agarran. Entonces, pues hemos visto, digamos, no serían los primeros políticos que estarían haciendo cosas ilegales. Lo que habría es que llevarlos ante la ley y llevarlos ante la justicia, y si se lograra una condena, pues es irrelevante, digamos, se vuelve irrelevante si la elección fue legal o no. Desde un principio, el movimiento libertario ha planteado que, pues, así la justicia colombiana o la justicia especial para la paz, que llaman ahora, les dé unas sanciones que son equivalentes a impunidad, porque si bien lo recuerdan, el Acuerdo para la Paz contempla unas sanciones que van entre 5 y 8 años, y a renglón seguido dice, en las circunstancias que lo estime la Justicia Especial para la Paz podrán ser tan bajas como 2 años, número uno. Y número dos, establece que en ningún caso serán sanciones de cárcel, ¿no? Sino serán sanciones restrictivas de la libertad que nadie ha definido. Puede querer decir cualquier cosa, puede querer decir un brazalete y haga lo que le dé la gana, puede querer decir prisión domiciliaria, puede querer decir prisión domiciliaria con permiso de ir al Congreso, o sea, nadie sabe de verdad qué pueda pasar. El punto es, por el momento, como van las cosas o como se ven, tenemos que primero aguantarnos que la JEP haga su pantomima de justicia, y a la vuelta de lo que se demore la JEP en esa vuelta, pues llevar a los que han resultado impunes ante la JEP, no importa cuál sea la condena, porque una condena de 8 años, inclusive si se pusiera una condena de 8 años de pena restrictiva de la libertad, pues sigue siendo una pena restrictiva de libertad que no implica ningún tipo de cárcel, pues sigue siendo impunidad. Y en ese momento acudimos a la Corte Penal Internacional y le decimos, señores, miren, producto de este proceso en Colombia, este es el resultado, entonces háganos el favor y ustedes pronúnciense al respecto. Esa es una nueva, digamos, en su momento esa será un nuevo reto, porque hay quien estima que la Corte Penal Internacional también está altamente politizada. Yo no creo, yo creo que hay que tener fe,
Pero pues claro, podemos encontrarnos con que en aras de la paz o de cualquiera de estas banderas demagógicas con las que se ha impuesto todo este proceso, la Corte Penal decida no meterse. Pero yo lo dudo. La Corte Penal tiene un mandato que es superior, digamos, o más, digamos, que involucra más jugadores que los simples protagonistas de esta pantomima colombiana. Y yo creo que cuando la persona que tomó la decisión de quemar la iglesia de Bojayá o de ponerle un collar bomba a una señora en Boyacá o de N atrocidades que han cometido las FARC lleguen a la Corte Penal Internacional y tengan que explicar que sí, que la verdad es que por haber colaborado les dieron solo 2 años de un brazalete en un detector en un tobillo, pues la Corte Penal los vuelve a juzgar, es en lo que tengo fe. Y es como creo que se va, digamos, perfilando la cosa. Ahora, el tema de la elegibilidad de criminales que no son, para los que no siguen mucho el tema o no recuerdan muy bien, hay 2 tipos de procedimientos en el caso de La Paz. Hay para los que han cometido, que llamamos acá delitos políticos. Mi opinión personal es que en un sistema no se deberían reconocer delitos políticos, sino que los delitos se deben juzgar simplemente por su resultado, por la acción que hicieron, independientemente del pretexto. Pero pues esa no es la situación en Colombia y tenemos pues los delitos políticos que no son delitos menores, son delitos muy graves, delitos pues de agresión, de lesión y de muerte de miembros de la fuerza pública, por ejemplo, pero la sociedad ha decidido esos delitos son políticos y los podemos amnistiar. Y eso encaja dentro de las definiciones internacionales y eso, respecto de eso, probablemente no hay mucho que hacer, pero además me parece que en últimas es bueno. Y el número es misterioso, pero digamos de 8.000 o 10.000 o 12.000 miembros que pudieran tener las FARC, y ni las mismas FARC parecen saberlo, pues la inmensa mayoría de los afiliados o de los militantes pues han cometido estos delitos políticos y si es posible de algún modo tenerlos no delinquiendo y de algún modo, así sea una fracción de ellos, reinsertándose en la vida civil, pues eso es conveniente. Lo que es completamente aberrante es a sus capos, a los jefes de esos militantes que cometieron delitos políticos, que son responsables de lo que llamamos aquí también a mano alzada delitos atroces, que son crímenes de guerra y crímenes contra los derechos humanos, y eso es lo que acordamos en el mundo entero que no se iba a perdonar, que era gravísimo. Son unos conceptos que surgieron básicamente a raíz de los dictadores que entregaban el poder y se iban a cambio de que les dieran leyes de perdón y olvido y les garantizaran que nunca los iban a ser responsables de sus atrocidades, y que ahora, cuando resultó que los perpetradores no eran dictadores de derecha, sino terroristas de izquierda, entonces ya a la gente le parece que no se justifica aplicar este tipo de penas y ya no se justifica ser tan estrictos. Eso no vuela. O sea, eso aquí podemos inventarnos todas las maromas que queramos para tratar de sacarlos impunes, pero la comunidad internacional no compra eso. Entonces, pues la indignación que ha producido que los autores los perpetradores de estos crímenes atroces puedan participar en política sin ni siquiera haber afrontado a sus jueces, así sean nominales o de pantomima aquí en Colombia, pues es justificada entre otras cosas porque habiendo leído los textos de los acuerdos, se dijo en todos los tonos que eso iba a pasar, que eso era una cosa que estaba en el aire, y los amigos de La Paz, con gran indignación y aspavientos de superioridad moral, nos calificaron de ser enemigos de la paz y ser unos intolerantes, y pues ahí está sucediendo. Vamos a tener en el Congreso de la República a los perpetradores de crímenes atroces. Eso no tiene vuelta de hoja. Sí, ahora hay como una ola de arrepentimiento, pero Ricardo, la siguiente pregunta sería, ¿tú crees que ellos van a lograr algo? ¿Crees que van a conseguir votos? Porque hay gente que todavía sigue diciendo, bueno, nos traicionaron en esto, estamos arrepentidos, pero creemos que los colombianos no van a votar por ellos y no van a lograr mayor poder del que ya se les ha dado. ¿Tú crees que sí van a conseguir más votos de las curules que ya tienen? Pues también el tema es más complejo que lo que parecería obvio. Simplificando a grandes rasgos, uno podría decir que en Colombia hay 2 grandes caudales electorales. Hay el caudal de opinión, que es la gente que tiene una opinión a favor o en contra de cualquier cosa por cualquier motivo. Puede ser porque el candidato o la candidata les parece atractivo físicamente, o puede ser porque les parece tierno, o puede ser porque les parece inteligente lo que dice, o puede ser porque han oído sus propuestas y las comparten.
Pero el punto es, esa gente se forma una opinión ellos mismos y creo yo, como dices tú, que esa gente probablemente va a rechazar la participación en política de estos criminales atroces, pero no nos engañemos, mucha de esa gente fue la gente que votó sí a la paz. Es gente que, digamos, hace razonamientos por lo general, digamos, con gran facilidad, de muy poca profundidad, ¿no? Cuando uno les preguntaba por qué votaban a favor de la paz, les decían con cosas como, porque es que yo sí tengo hijos y entonces a mí me importa que mi país sea mejor para mis hijos. Y yo decía, sí, pero es que eso no es lo que va a pasar, no importa, se ofendían, o sea, el razonamiento no va más allá de 2 o 3 jugadas, 2 o 3 movidas. Entonces, pues no me sorprendería que haya quien diga, y lo he visto, de hecho, lo he visto en algunos comentarios de alguna gente en redes sociales y en persona, que dice, no, hay que darle una oportunidad a las FARC de participar en la toma de decisiones y tal, y entonces, por lo tanto, yo sí voy a votar por las FARC. Eso lo he oído, ¿no? Creo que la inmensa mayoría lo va a rechazar, pero eso nos lleva al segundo gran caudal electoral colombiano, que es la maquinaria. Colombia, para bien o para mal, y creo que es un síntoma de su subdesarrollo y de su pobreza, pero pues es un hecho, eso está ahí, hay que lidiar con eso. Es un país en donde las decisiones políticas se toman por plata. Es maquinarias que se contratan, es caciques locales que están abiertos al mejor postor. Y en ese sentido, pues las FARC tienen plata a rebosar, a votar. Ahora hace poquito ha salido también a la luz el tema de que las FARC debieron sacar por lo menos $2 billones a Cuba de la valija diplomática de los aviones que el gobierno les suministraba para ir a Cuba. Es una cosa pues surreal, ¿no? Escandalosa. Más la plata que les dan los gobiernos interesados en dañar el tema en Colombia, como Cuba o como Venezuela, ¿no? Que siempre tienen un interés, no porque les importe un pepino Colombia, sino porque les importa Colombia como territorio de su disputa con Estados Unidos, digamos. Y eso se extiende además a los titiriteros de Cuba y Venezuela, como son China o Rusia. O sea, la Guerra Fría no acabó la guerra por el protagonismo entre los grandes, poderosos, y nosotros somos simplemente peones ahí, ¿no? Entonces, en la medida en que las FARC tienen una fachada semilegítima, que es esta fachada que está en espera de ser juzgada por la JEP, y un montón de plata, uno de pronto se puede llevar una sorpresa en que no sean simplemente ¿qué son estos? 16 curules, 21 curules de Cámara y 5 creo que vienen a ser 21 de Cámara y 5 de Senado, sino que de pronto salgan con más. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que esto se disimule un poco, en el sentido de que las FARC haga alianza o coalición con alguien, y entonces no es muy claro si los candidatos resultaron siendo de las FARC o siendo de ese alguien, pero la plata la ponen las FARC. Entonces, claro que hay una amenaza muy cierta y muy latente de que las FARC surjan y se conviertan en una fuerza con la que hay que contarle en el Congreso, y que a cambio de eso les den lo que llamamos hoy en día mermelada, les den ministerios, puestos públicos, en fin, ese tipo de cosas. Eso es una realidad patente y está en el aire y es muy peligrosa. Claro, Ricardo, bueno, hemos hablado de todo el dinero que tienen y que pueden comprar votos con ese dinero, pero hay otro punto y es el brazo armado de las FARC. Por ahora hemos escuchado un montón de atentados, de problemas, de noticias como no se veían hace mucho rato en Colombia, y se dice es que son disidencias de las FARC, incluso guerrilleros como el Paisa que se fue, pero luego que no se fue, que lo convencieron. Señores cabecillas de las FARC, que incluso el mismo exministro Pinzón ha salido a decir que no es posible que sean disidencias, sino que más bien son la retaguardia. ¿Son disidencias o tenemos unas FARC efectivamente con brazo armado? Pues, a ver, de nuevo, pues no tenemos suficiente información para decir que hay un vínculo claro entre los dos. Tenemos muchísimos indicios de que claramente hay un vínculo, pues el cuento del Paisa, ¿no? El Paisa que está en el borde entre si está en una disidencia o no está en una disidencia, pero entonces va el capo de las FARC, Iván Márquez, y lo vuelve a traer al redil, ¿no? Le da una orden y el señor vuelve. Entonces no sabemos, o sea, hasta dónde llegan las órdenes de Iván Márquez. Él le sigue dando órdenes a las disidencias, tiene ese poder, y ese poder ¿de dónde viene? ¿Por qué está ahí? ¿No? Entonces yo diría que el tema digamos, de quiénes sí son y quiénes sí son y quiénes no son las FARC, pues es un tema que también se advirtió en la medida en que el proceso andaba. Se dijo que en su momento se dijo que para poder seguir con el proceso adelante
dentro de las 20.000 etapas que se pusieron y condiciones que teóricamente se iban a poner para seguir con el proceso, que tenían que terminar con el secuestro, que seguían dando, que tenían que dejar de cometer actos terroristas que siguieron cometiendo, se les dijo, señores, por lo menos tienen que garantizar que quienes están sentados en Cuba sí representan a las FARC. Alguna muestra de que cuando ellos digan sí nos vamos a coger, pues en efecto las FARC se van a coger, ¿no? Hoy en día tenemos una situación muy compleja y es toda clase de sabores de las FARC. Entonces tenemos a las FARC que están, digamos, legitimadas o legalizadas y que van a hacer política. Tenemos a eso que llaman las disidencias, pues que ellas a sí mismas no se llaman disidencias, ellas a sí mismas se llaman las FARC, sí, ¿no? Y las disidencias han adquirido una dimensión muy grande. Por ahí he leído en algunos artículos que dicen, mire, las disidencias ya son más grandes que el ELN. ¿No? Entonces, pues no es cualquier cosa, o sea, no es simplemente que, sí, fueron unos pocos individuos que son rebeldes o reacios. No, señores, esto es una cosa masiva, o sea, esto es una omisión grave de parte de los negociadores de la paz. Esos los que se siguen llamando FARC, pero hay otra cantidad de individuos y no sabe uno de nuevo si esto es parte de un plan deliberado o de fe. De verdad, soy gente que, digamos, que se abrió y se cambió de bando, pero hay una cantidad de miembros de las FARC, y eso también es súper conocido, en el Cauca es muy notorio, no solo en el Cauca, en otras partes, que simplemente se cambiaron de brazalete. Entonces son, eso que ha salido ahora en el Cauca, ahora parece que hay EPL, ¿no? Y se sabe que son ex miembros de las FARC. En el Cauca ahora hay ELN, que es una cosa, digamos, una cosa completamente marginal, irrelevante. Ahora el ELN ha tomado una posición muy importante. Todo el tema del norte del Cauca está alborotado con el tema del ELN. Eran todos individuos de las FARC. No sabemos si esto es un plan deliberado de las FARC o si es una división real, pero no me sorprendería para nada, y así como no tengo modo de probarlo, el gobierno tampoco tiene modo de probar lo contrario, pues que esto tenga algún grado de coordinación con los capos de las FARC que hoy en día teóricamente están legalizados. Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para escuchar todos nuestros podcasts.